Salmo capítulo 57. Lucy, hermano, ¿me podrían cerrar la puerta, por favor? Gracias. Está pasando el panadero con el pan y no puedo pensar. Un panecito, ¿verdad? Para calmarme. Ok. Aléjate de mí, Satanás. Con tus panes. Ok. Salmos capítulo 57. Vamos a ver nada más los primeros 5 versículos. Les voy a explicar todo el Salmo, pero nada más vamos a estudiar en esta tarde los primeros 5. De hecho, por eso nada más vamos a abarcar 5, porque necesito explicarles todo. Entonces, todo en referencia al escenario que se está viendo aquí, la referencia del capítulo 57, naturalmente su relación con el capítulo 56. Entonces, esta introducción va a ser un poco larga. Cuando veamos los versículos del 1 al 5 nos vamos a ir rápido, pero lo que es la introducción es lento, va a ser largo porque tenemos que ver el trasfondo de todo lo que está pasando. Yo le puse oración antes de dormir, así le puse, oración antes de dormir, es el tema que le puse. ¿Por qué? Bueno, porque es exactamente lo que está pasando aquí con David. Esta es una plegaria. Los primeros 5 versículos como tal es una oración, una petición que él está haciendo. Y lo hace justo antes de irse a dormir. Pero si ustedes notan, dice el músico principal sobre no destruyas, Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Entonces, muchas cosas. Este salmo debe de seguir al Salmo 56, no solamente numéricamente, o sea, no está puesto ahí al azar. El capítulo 56, si ustedes recuerdan, habla acerca de cuando David estuvo en Gat y fingió estar loco delante del rey de Gat, fingió estar loco y hasta se le caía la baba, dice 1 de Samuel capítulo 21. Ok. Entonces, si nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 21, de eso trata el 56. Ahora, inmediatamente después de lo que sucedió en 1 Samuel capítulo 21, en Gat, después de Gat, en 1 Samuel 22, es cuando David se va a la cueva de Adulam a buscar refugio. Entonces, de eso trata 56 y 57. 56 es referencia a 1 Samuel 21 y Salmo 57 es en referencia a 1 Samuel 22. ¿Sí? Entonces, los hechos históricos son estos. 1 Samuel 21, David en Gat. 1 Samuel 22, David huye a la cueva de Adulam. Y 1 Samuel 24, Samuel va a la cueva de Engedi. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los 3 lugares de refugio que buscó David. Primero va a Gat y no fue refugio. Dios lo tuvo que librar de ahí. Entonces, por eso Salmo 56. Y luego, ya en un refugio, va a la cueva de Adulam, 1 Samuel 22. Y posteriormente a la cueva de Engedi, capítulo 24 del 1 Samuel. ¿Va? Entonces, 57 tiene que ir después del 56 por cuestiones históricas a lo que se refiere. ¿Okay? Si nosotros también observamos, el título que dice no destruyas, en hebreo es at-tashit, no destruyas. En realidad nadie sabe a qué se refiere eso. Yo he leído muchos comentaristas acerca de qué significa at-tashit o no destruyas, pero nadie dice. Hay algunos que significa que era una canción que se llamaba No Destruyas, o un himno X que se llamaba No Destruyas, y que al decir al músico principal No Destruyas implicaba que era
la música de esa canción. Nada más se le ponía otra letra, ¿sí? Entonces, a la misma música se le cambiaba la letra. De la música, de la canción original que se llamaba Al Tashit, no destruyas, se le acomode esta nueva música de esta letra del capítulo 57. Entonces, esa es una versión. Otra versión es que es como tal, Al Tashit, no destruyas, significa una orden musical como tal. Entonces, hablando de las partituras y de la música que ellos manejaban, se cree que había algún comando musical que se llamaba Al Tashit. Pues yo soy músico, hermanos, y yo la verdad yo no conozco algo de teoría musical en relación al no destruyas. Entonces no se los puedo decir con seguridad. La verdad es que hay muchas versiones de lo que significa Al Tashit y nadie sabe. Muy bien. Una cosa también interesante es que este mismo título, No destruyas, aparece no solamente en el capítulo 57, sino aparece también en el 58 y en el 59 y en el 75. Entonces, 57, 58, 59 y 75 son los únicos 4 salmos que tienen no destruyas dentro de su subtítulo. ¿Okay? Dentro de su título. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Que es pura especulación. Pero eso es Al Tashit, no destruyas, y solo son esos 4 salmos que lo incluyen. También una cosa muy interesante, si usted tiene ahí una Biblia de referencia o algo así, arriba del capítulo 57 o por ahí tendrá posiblemente una referencia al Salmo 108. ¿Okay? Salmo 108, de los versículos 1 al 5, es idéntico a Salmo 57, los últimos versículos a partir del 7. ¿Okay? Entonces, el Salmo 108 cita, no podremos decir es un plagio como tal, no, pero es la primera estrofa del Salmo 108, es una repetición del Salmo 57. ¿Okay? Muy bien. Como muchos salmos que hemos estudiado en los últimos meses, hemos visto también que pues, son himnos y como tal hay coros, hay estribillos, ¿no? En este caso ya lo mencionamos en la lectura que tuvimos porque leímos el estribillo en las 2 veces que ocurren. Nosotros podemos ver el estribillo que es el versículo 5, ¿no? El estribillo, versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y vemos el versículo 11, ahí se repite el estribillo o el coro, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ese como tal entonces es el coro y punto principal del salmo, que Dios sea exaltado. Algunos consideramos, me incluyo porque yo también lo considero como tal, algunos consideramos el Salmo 57 como una descripción de la primer noche que David pasó en la cueva de Adulam. Otra vez. Yo me considero entre aquellos que creen que Salmo 57 es una descripción de la primer noche que pasó Adán, hoy nomás, que pasó David en la cueva de Adulam. Él entra a la cueva en busca de refugio, en busca de solaz, en busca de ayuda. Entra a la cueva y ora a Dios, que son los versículos 1 al 5, que es lo que vamos a estudiar. Y después se echa a dormir para despertar la mañana siguiente. Observen, Salmos capítulo 57, versículo 4,
él ya acaba de hacer la oración y bueno, la oración la termina en el versículo 5, pero fíjense el versículo 4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres, es decir, se va a dormir entre los hombres, él se está durmiendo, él ya se va a dormir. Y en el versículo 8 vemos la mañana siguiente que él despierta. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Entonces, ¿qué es? Como tal, como le puse en el tema, la oración antes de ir a dormir. ¿Sí? Entonces, eso es. Él entra a la cueva en busca de refugio, decide que él va a hablar con Dios, se pone en oración, pidiéndole a Dios sus misericordias y después se va a dormir para despertar la mañana siguiente. Okay. En este capítulo, David nos está mostrando diferentes responsabilidades y privilegios que el creyente debe de tener al observar cada día. Y estos son los 3 puntos de todo el capítulo 57. Solamente vamos a ver el primero, pero el capítulo 57 está dividido en 3 puntos, o así lo dividí yo por lo menos. Primer punto, cada día es día de oración. Cada día es día de oración. No solamente en las noches cuando te vas a dormir, como es el ejemplo que vamos a ver, sino mañana, tarde, noche, de madrugada, entre comidas. Orad sin cesar. Cada día debe ser un día de oración. Punto número 2, versículos 6 al 11. Cada día es día de alabanza. Cada día es día de alabanza. Y punto número 3, lo puse como el punto del estribillo. Obviamente versículos 5 y 11, puse cada día es para exaltar a Dios. Entonces, cada día es para la oración. Cada día es día de alabanza. Cada día es para exaltar a Dios. Esos son los 3 puntos que yo utilizo o que voy a utilizar a lo largo del estudio del capítulo 57. Hoy solo veremos el primer punto. Cada día es día de oración. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por la oportunidad que nos ha permitido estudiar su bendita palabra. Señor, le pedimos que esta tarde-noche sea de bendición y que podamos aprender un poquito más acerca de David, su situación ahí en la cueva de Adulam y ciertamente, Señor, su provisión, su sustento, su cuidado, su providencia para con la persona de David, su hijo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Rey y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el versículo 1. Salmos capítulo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Sabemos que es parte del capítulo 56 porque si nosotros observamos el 56:1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Entonces, la misma petición que está haciendo en el capítulo 56 es exactamente la misma petición y abre su oración de la misma manera como lo hizo en el capítulo anterior. Ten misericordia de mí, oh Dios. La petición es la misma, un ruego por la misericordia de Dios. Dice, en ti ha confiado mi alma. David comprende que solo puede confiar en la misericordia de Dios porque no confía en nadie más, o sea, no hay nadie más en quien confiar, o sea, de todo lo demás es basura. Si yo confío, si yo pongo mi confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces es vana mi confianza, es vana mi fe, no sirve de nada. Nada más en Dios he confiado. Él es el único que me puede librar, es el único que me puede confortar, es el único que me puede salvar. El problema hoy en día es que las personas ponen mucho confianza en sí mismo, mucha autoconfianza. No nada más en eso, ponen su confianza en absolutamente todo, en todo lo demás.
hasta en la brujería, serio, me voy a ir a hacer una limpia a Catemaco, porque yo sé que si me hacen la limpia y me frotan un huevo de pata, o lo que sea, yo voy a estar bien. Y ponen su confianza en el ocultismo, ponen su confianza en los brujos, ay, me voy a ir a que me leen las cartas del tarot y en eso sí crees. Hazme favor. ¿Creen en eso? Antes de creer en el único Dios que realmente puede traer confianza y liberación. Pero Él está diciendo, en ti he puesto mi confianza y por lo tanto yo sé que me vas a extender de tu misericordia, oh Dios. Ahora, lo que sigue es muy interesante, dice lo que sigue en el versículo, porque en ti he confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Esto es muy interesante. Me gustaría tener mucho tiempo, mucho más tiempo para exponerlo. Pero a grandes rasgos es esto. En la sombra de tus alas me ampararé. Es una referencia a los querubines. ¿Sí? Es una referencia a los querubines en el lugar santísimo, en el tabernáculo, de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, en el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto y el propiciatorio, y arriba del propiciatorio se encontraban los querubines con sus alas, ¿no?, cubriéndolos. Hay una descripción de esto. Entonces, cuando habla de la sombra de sus alas, está hablando, de que David está yendo al propiciatorio. Véanlo así. La cueva de Adulam se ha convertido para David en el lugar santísimo. Eso es exactamente lo que es la cueva de Adulam para él. Es el lugar de refugio donde él puede ir y estar con Dios, buscando que lo ampare la sombra de sus alas. Vamos a ver lo del propiciatorio y estos querubines. Éxodo capítulo, no lo vamos a leer todo, pero Éxodo capítulo 25 lo podemos ver ahí. Éxodo capítulo 25, a partir del versículo 17, vamos a leer versículos 17 al 20. Entonces, Éxodo 25, 17 al 20, nos dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Entonces, estas alas que cubrían era desde el punto de vista del propiciatorio. Entonces, él está diciendo, Señor, con tus alas, no las alas de los querubines o de los ángeles, sino tú, Señor, con tus alas. No estamos diciendo que Dios tenga alas, tampoco es metafórico en cuestión a protección. Está diciendo, Señor, tus alas me protejan, me empollen en este tiempo de tormento. Y fíjense lo que dice el 57, dice, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Como una mamá polla, ¿no? Tiene sus pollitos y los tiene bajo sus alas y los cubre, y puede haber un caos y puede haber destrucción o lo que sea, y la gallinita, ella está arriba de sus alas, arriba de sus pollitos, hasta que pasa el caos. Ya la gallinita descubre pues sus alas y salen los polluelos. Entonces lo que está diciendo, Señor, tú cúbreme en este lugar, en esta cueva de Adulam, cúbreme, empóllame hasta que pase este problema caótico. La cueva de Adulam se convirtió en el lugar santísimo
para David. Versículo 2. Adulam, ya hablé acerca de eso. Versículo 2, híjole, este versículo también es tremendo, hermanos, y habla mucho de lo que hemos estado viendo últimamente en el libro de Job. Aquí lo podemos ver también. Leamos el versículo 2, dice: clamaré al Dios altísimo, trascendencia, al Dios que me favorece, inmanencia. En un versículo de Salmos puedo ver la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios en un solo versículo. Al Dios altísimo, es decir, por sobre encima de mí y por encima de cualquier otra cosa. No hay nada más alto que la persona de Dios. Él está tan sobre mí que Él es intocable, Él es inalcanzable, por ende Él es trascendente. Al Dios altísimo. Pero una cosa, recuerdan en Job, los amigos de Job, ellos pensaban que Dios era tan trascendente que pues en realidad dentro de su trascendencia no podría haber inmanencia. Pero sí hay inmanencia, porque aquí en el versículo Dios dice que al Dios que me favorece. En otras versiones, en otras traducciones, se lee de una forma un poco distinta. En otras traducciones se lee, déjenme ver, aquí lo escribí, pero necesito encontrarlo. Ok. En varias otras traducciones, incluyendo entre ellas las más antiguas, se escribe de la siguiente manera: al Dios que ejecuta todas las cosas para mí. Al Dios que ejecuta todas las cosas para mí. De hecho, en la versión en King James en inglés así viene: el que ejecuta todas las cosas para mí. En nuestra versión dice: al Dios que me favorece. Me gusta más cómo se lee en las otras. Al Dios que ejecuta todas las cosas para mí. Hablando de su providencia. Pero en este versículo no solamente tenemos su trascendencia y su inmanencia. O sea, es inmanente porque se preocupa por mí, porque me provee. Si Dios fuera únicamente trascendente, Él no tendría por qué proveerme nada. Es a causa de su inmanencia que Él me favorece. O, como podríamos decir, Él labora para mí. Él provee para mis necesidades por su inmanencia. Porque Él tiene una relación íntima con su creación y especialmente sus hijos, como es el caso aquí de David. Si Dios no fuera inmanente, no proveería. Entonces si estamos hablando de su provisión, también estamos hablando de su providencia. Entonces, estamos hablando de su liberación de manos enemigas, protección. Y luego sustento. Él labora por mí y para mí en todo aspecto. Esto es providencia. La providencia de Dios se da a causa de su inmanencia. En este versículo, entonces, no solamente vemos su trascendencia y su inmanencia y su providencia, sino que en el hebreo original también podemos ver su omnipotencia. En nuestra versión dice: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Pero si nosotros lo vemos en el hebreo, dice: clamaré al Dios altísimo, al Lael, al Dios Lael, que me favorece. La palabra Lael en el hebreo literalmente significa Dios fuerte. Entonces está diciendo: clamaré al Dios altísimo, al Dios trascendente, al Dios omnipotente, Dios fuerte, Lael, que labora por mí o trae todas las cosas para mí, ejecuta
todas las cosas para mí. Tantos conceptos en un solo versículo. Trascendencia, inmanencia, omnipotencia, providencia. Wow. Continuamos. Versículo 3. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. David tiene una completa confianza en la persona de Dios, que de hecho ya hablamos acerca de su confianza desde el versículo 1, pero vemos que su confianza es tal que él con certeza asegura, en el versículo 3, que Dios le enviará ayuda del cielo para liberarle, posiblemente porque él era judío y obviamente miembro de la nación de Israel. Posiblemente él estaba esperando algún tipo de ayuda angelical. Porque recuerden que los ángeles que vienen del cielo, los ángeles tenían un trabajo muy especial con el pueblo israelita. Israel siempre estuvo involucrado con los ángeles. Entonces David, siendo un judío, posiblemente él consideraba que esta ayuda que iba a venir del cielo iba a ser en forma angelical. Hay la posibilidad que él haya sido ministrado por ángeles en ese momento también. No sabemos. Muy bien. Entonces, él sabía, tenía toda la seguridad que Dios le libraría, que Él enviaría ayuda del cielo, y esta ayuda manifestaría la misericordia de Dios para con él, que es lo que le está pidiendo en su plegaria, pero no nada más la misericordia, sino la verdad de la persona de Dios también sería manifestada en esta ayuda traída del cielo. Versículo 4. Mi vida está entre leones. No son leones literales, porque nos dice el mismo versículo que son hombres. Estoy echado entre hijos de hombres. Entonces, a estos hijos de hombres, a estos hombres, Él los está llamando leones. Hay muchos lugares en la Biblia donde las bestias salvajes, las bestias depredadoras, siempre ilustran al hombre inicuo, al hombre enemigo, al perseguidor, ¿sí? Entonces podemos ver, de hecho, en este caso estamos hablando de Saúl, ¿verdad? Saúl es el enemigo que está buscando la muerte de David. Y por eso es que David está huyendo a la cueva de Adulam. Entonces, de Saúl se dice también en el libro de los Salmos que él es como una bestia implacable, un animal devorador implacable que está tratando de devorar y matar a David. Entonces vamos a ver algunos versículos dentro del libro de los Salmos donde hay una mención de Saúl y de sus secuaces como bestias salvajes. Vamos rápidamente a Salmos capítulo 7. Vamos a regresar a Salmos capítulo 7. Y versículo 2. Salmos 7, 2 nos dice lo siguiente. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. También lo podemos ver en el 10:9. En el 10:9 dice, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. También en el 17:12 leemos lo mismo. 17:12, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. También en el 22:13 nos dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Entonces, Saúl y todos sus secuaces siempre son mencionados como una bestia, como un león, como un animal depredador que quiere matar a David. Entonces él está diciendo, miren, él está hablando con Dios y dice, Señor Dios,
Ya levanté mi oración, mi petición en la noche antes de ir a dormir. Te estoy pidiendo tu misericordia, Señor. Permíteme ir a dormir porque yo me estoy acostando rodeado por todos estos leones, rodeado por todos estos enemigos. Permíteme irme a dormir, Señor. Dice el versículo, se me hizo interesante también, dice que vomitan llamas, o sea, estos leones vomitan llamas. Y dije, ¿cómo que vomitan llamas? Y es muy interesante en el hebreo la idea detrás de que vomitan llamas. Es como nosotros diríamos casi son como demonios, ¿no? Estos que vienen, mira, parece que vienen del infierno estos, ¿no? Nomás vienen a molestar. Parece un demonio enviado del infierno. Pues era básicamente lo que él estaba diciendo, que ellos eran leones en llamas, es decir, depredadores que salen de las mismas fauces del infierno. Saúl y estos que vienen son del demonio mismo. Entonces, por eso menciona que vomitan llamas, o es la idea detrás de. Afortunadamente, el único y verdadero Dios que se sienta en las alturas, el más alto y sublime, como ya leímos, el poseedor de todas las cosas que están en el cielo, como las cosas que están en la tierra, es decir, Dios mismo. Afortunadamente, Él cumpliría su propósito con David, así como Él cumple su propósito con nosotros cada día. Y sí, ciertamente tenemos dificultades, posiblemente enemigos, perseguidores, leones, pero Dios va a hacer su voluntad con nuestra vida y cumplirá su propósito en nuestra vida. Terminamos con el versículo 5, porque aquí es donde Él, con estas hermosas palabras, Él termina su oración y duerme. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es decir, que Él termina su oración con una doxología y acuesta su cabeza para despertar en el versículo 8. Hay un salmo, no lo anoté, me parece, es en los primeros salmos, no recuerdo cuál es, que dice: en paz me acostaré, así es. Salmo 8. ¿Es Salmo 8? Bueno, el asunto siempre se me ha hecho interesante. Él teniendo enemigos, teniendo personas buscando su vida, cada día. Salmo 4:8, Salmos 4:8. Él pudo acostarse en esa cueva y confiar que su refugio era Cristo. Confiar que su refugio era en ese propiciatorio bajo las alas de Dios mismo, en esa cueva. Tantas veces nosotros no podemos dormir confiados. Hacemos nuestra oración antes de dormir: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero no dormimos. ¿Por qué? ¿Está realmente tu confianza plenamente puesta en aquel quien puede traer ayuda de los cielos? Porque si tú haces tu oración antes de dormir, pidiendo misericordia a Dios y paz y tranquilidad, y aún así no puedes acostar tu cabeza y dormir tranquilo y despertar refrescado, tu confianza no es la que debería de ser.
Así es. Si nosotros nos diéramos cuenta de la providencia de Dios, a causa de su inmanencia, gracias a su trascendencia, porque Él es un soberano, el único soberano absoluto, deberías de poder dormir tranquilo. Si no duermes tranquilo, reconsidera si eres salvo. O reconsidera tu entendimiento de la persona, de la soberanía de Dios. Espero que como David, usted y yo podamos dormir tranquilos, sabiendo en quién hemos confiado. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por sus infinitas bendiciones derramadas sobre nosotros cada instante, cada momento. Gracias, Señor, por su misericordia. Señor, no pedimos lo suficiente por misericordia, es una oración que debemos de estar haciendo constantemente, Señor. Gracias por su sustento. Gracias por su trascendencia, por su inmanencia, por su providencia, por su omnipotencia. Ciertamente, Señor, exaltado sea tu nombre. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.